vamos a iniciar el recorrido habitual, acostumbrado, de todos los domingos a la madrugada, filosófico, junto a Julián Fava. Así es, Facu, y vamos hoy, como anunciamos en la primera hora, a hablar de una corriente filosófica surgida en los Estados Unidos hacia la segunda mitad del siglo XIX, que se conoció con el nombre de pragmatismo, ¿no? Y si bien pueden encontrarse ideas pragmatistas en los escritos de distintos pensadores, quizás anteriores, cronológicamente hablando, el iniciador del movimiento pragmatista en los Estados Unidos y del pragmatismo moderno sin dudas fue Charles Peirce. Había nacido en 1839 y murió en 1914, ¿no? Y cuando hablamos justamente de Peirce, hablamos de, bueno, era hijo él de un matemático y astrónomo de Harvard, Benjamin Peirce, y sus propios estudios culminaron en una licenciatura en química que obtuvo en Harvard en 1863, ¿no? Bueno, durante los años de 1864, 1865 y 1869 y 1870, Peirce enseñó en Harvard la historia primitiva de la ciencia moderna, ¿no? Y a partir de 1870 comenzó a dar clases de lógica, ¿no? Fue docente de lógica en la Universidad Johns Hopkins, y allí, bueno, dio clases hasta 1884. Y algo que es interesante, porque por diversas razones no se le renovó el contrato, ¿no? Y a partir de allí, de ese momento, vivió realmente penurias económicas, ¿no? Era muy amigo de William James, que es otro pragmatista norteamericano, que quizás fue más famoso, porque escribía más claro, tenía, digamos, escribía en periódicos, y William James era también casi tenía la misma edad, porque Peirce nació en 1839 y William James nació en 1842 en Nueva York, y murió en 1910. También, bueno, entró a Harvard, se doctoró en medicina. William James, hablo ahora de William James, dio clases en Harvard, dio clases de anatomía, de fisiología, se interesó por la psicología William James, ¿no? Y en 1875 empezó a dar clases de psicología. De hecho, en 1890 William James publicó Los Principios de Psicología en 2 volúmenes. Y era un poco William James, estoy hablando un poco en general de estos 2 personajes, contando un poco la historia, porque eran 2 personajes que, como decía Facu en la primera hora, sobre todo William James, más que el amigo Peirce, se interesaron, decía sobre todo William James, por las consecuencias de los actos de habla, por así decirlo, por las consecuencias del discurso. Entonces, digamos, William James había estudió psicología, escribió libros sobre una suerte de psicología experimental, ¿no? Sobre eso que uno podría decir, ¿cómo decirlo? Bueno, hay mucho hoy escrito sobre cómo convencer a las masas, por la parte más emotiva, claro, ¿no? Del comportamiento humano, sobre las emociones, es decir, todo esto estaba en las inquietudes de William James, ¿no? Y además los dos se dedicaron a la lógica con bastante ahínco, con bastante dedicación, ¿no? Decía también justamente que William James era justamente el hermano de Henry James, ¿no? Porque a veces cuando se los nombra a los dos, se habla de William James y de Henry James. Henry James se habla del Junior, porque su padre también se llamaba Henry James, ¿no? ¿no? Bueno, es una tradición, se de los ponían Estados los Unidos, nombres, ¿no? Senior, el padre de los 2 hermanitos, Junior, y el otro era Junior, se habla, ¿no? Bien, y vamos un poco a ver estos 2 personajes de qué nos hablaban. La mayoría de las personas, uno podría decir, cuando escucha la palabra pragmatismo, piensa en una persona, sobre todo en política, una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos, ¿no? En alguien que toma una decisión en función de sus intereses quizás particulares o de algo muy particular, más allá de la ideología
o más allá de lo que venía sosteniendo en el tiempo, ¿no? O más allá de lo que había sostenido el día anterior, bueno, tengo estos principios, ¿no? Pero hay que, no sé, tomar una decisión respecto de algo, bueno, tomo una decisión política que va en contra de lo que sostuve hasta ahora, ¿no? Como si no hubiera un valor detrás de la decisión tomada. Sí. No, y en ese sentido, justamente, la palabra pragmatismo tiene un significado definido que la asocia con un cierto accionar que busca algo concreto. Pero vamos a ver justamente que el pragmatismo tiene que ver, en primer lugar, tiene que ver con, para Peirce, por ejemplo, tiene que ver con la verdad de las proposiciones, la verdad de las oraciones, ¿no? Y en este sentido, como nos dice Peirce, cuando hablamos de verdad y falsedad nos referimos a la posibilidad de que la proposición sea refutada, ¿no? Si no puede ser refutada, no. Si no puede ser refutada, puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no va a tener mucho sentido en su vínculo con la realidad, ¿no? Y en este sentido hay algo que es interesante, que vamos a ver, que lo que le interesa a Peirce es también la verdad vinculada con la ética, ¿no? Y eso es interesante. ¿Qué es lo que en definitiva importa, no? ¿Qué es lo que en definitiva importa? Por eso si uno va justamente al pragmatismo, ¿qué es el pragmatismo? Decía Peirce, no es una cosmovisión, una visión del mundo. Si yo soy un pragmático, entonces tomo decisiones en función de mis intereses, pongamos por caso. No es eso. El pragmatismo es, decía Peirce, una metodología, un método para contrastar mis oraciones, mis proposiciones, mis conceptos con el mundo, con lo que está fuera del discurso, ¿no? Y en este sentido, el pragmatismo es un método o una regla, siguiendo a Peirce, para aclarar las ideas, para determinar su significado. Pero hay distintos tipos de ideas, ¿no? Uno podría decir. No, en primer lugar, uno podría decir, hay ideas que son simplemente de los datos sensibles. Uno puede tener la idea de azul, ¿no? Y esa idea la llamaba Peirce, es una idea de primeridad, una idea que quizás muy abstracta. En segundo lugar, está la idea de actuar, que implican dos objetos, a saber, el agente y el paciente sobre aquel que recae la acción. Esta es una idea de secundidad, decía él. Es decir, hay algo azul, no sé, hay un celular azul. Sobre ese celular azul puede haber un propietario del celular azul que puede realizar una acción con el celular. Yo puedo ver el celular azul y digo, ay, me gusta el celular, se lo voy a pedir prestado, o en todo caso se lo voy a robar, pongamos por caso, ¿no? Y después hay una tercera idea, ¿no? Que en definitiva es la que une justamente la idea primera, el color del celular, la idea segunda, ¿no? El agente y el paciente con una acción que los vincula, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué sería cuando uno habla del pragmatismo? ¿En qué está pensando? Está pensando justamente en esto que decíamos antes. Para comprender el significado de una concepción intelectual, de una idea que uno tiene del mundo, hay que considerar las consecuencias prácticas que podrían derivarse necesariamente de tal concepción, ¿no? De esa idea que uno tiene del mundo. Y la suma de tales consecuencias constituirá, el significado completo de la concepción. Sí, cuando hablamos del pragmatismo, hablamos de ideas que tiene uno que pueden vincularse con el mundo a partir de consecuencias que yo extraigo de mi discurso. Por ejemplo, supongamos que alguien me dice, y esto es lindo porque los pragmatistas, Peirce, William James, ponen ejemplos concretos. Supongamos que alguien me dice que un cierto objeto es duro, y supongamos que no sé lo que significa la palabra duro, ¿no? Hagamos este ejercicio. Se me puede explicar que decir que un objeto es duro significa, entre otras cosas, que si alguien presiona moderadamente sobre él, no se comporta de la forma que lo hace la manteca. Es decir, opone más resistencia, ¿no? Que si alguien se sienta sobre él, no se hunde en el objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, a partir de algo que yo puedo no conocer en el mundo, esa oración me indica cómo eso es. Claro. ¿No? Sí. Y la suma total de consecuencias prácticas, es decir, lo toco, bueno, no se hunde, me siento sobre él, no se rompe.
Lo tiro contra la pared, no se rompe. Me lo tiraron a mí, me dolió. Me lo tiraron a mí, me dolió, claro. Esto es frágil. ¿Qué quiere decir que es frágil? Eso lo aprende, por ejemplo, un niño, no, se va a romper, no toques eso. Cuando te agarró el celular y el nene lo está a punto de tirarlo contra la pared, ¿no? Claro. Si no, que se rompe. Cuando vos decís que se rompe, ¿qué quiere decir ese que se rompe cuando le gritas al niño? Bueno, que si lo tira contra la pared, efectivamente va a dejar de funcionar. Es decir, que es frágil. Es frágil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son ejemplos tan cotidianos. Que la suma total de consecuencias prácticas, pongamos por caso, mojo el celular, lo tiro contra la pared, lo tiro de un segundo piso, la suma total de consecuencias prácticas que se siguen necesariamente de cierta afirmación, pongamos por caso que un objeto es duro, o en el caso contrario, que un objeto o concomitante es frágil, la suma, total de consecuencias prácticas, dan el significado total del concepto. ¿No? De las consecuencias, que yo puedo derivar de esa simple oración. El teléfono es frágil, con todo lo que ello implica. De la suma de esas consecuencias yo puedo sacar parte del concepto, por ejemplo, ¿no? Claro. O algunas propiedades, por ejemplo. Sí. Claro, porque deben ser inabarcables. Deben ser inabarcables, porque no sirve para comunicarte, sirve para sacar fotos, sirve para un montón de cosas. Ahora, si le rayás la camarita, o si le mojás la camarita, no vas a sacar fotos. No. Siempre es un razonamiento, es una suerte de silogismo. Si condicional. Un condicional, exactamente. Si tengo estas condiciones, voy a tener estas consecuencias. Si pasa esto, sucederá lo otro, ¿no? Y en este sentido, si yo no creo todo esto, como dice William James, solo tengo que solo tengo que separar todas esas consecuencias prácticas del significado del término. Veré entonces que es imposible distinguir entre los significados de duro y de blando, ¿no? Si yo le saco. Claro, si no tengo esas consecuencias, para cada objeto, un objeto duro o propiedad del objeto duro o blando, bueno, no voy a poder distinguir entre un objeto duro o un objeto blando. Pero me interesa justamente detenerme en algunas cuestiones. Por ejemplo, el significado de un concepto y su relación con la conducta, ¿no? Y eso me parece fundamental, ¿no? Porque las proposiciones condicionales en las que se explica el significado tratan de la conducta, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Peirce lo que nos está diciendo es que yo puedo explicarle a un intérprete el significado de duro, provocando en su entendimiento la idea de que si tuviera que llevar a cabo una determinada acción con respecto al objeto duro, tendría una experiencia determinada, ¿no? Y me parece que eso es interesante. ¿Por qué? Porque no es preciso que se lleve a cabo la acción para entender qué significa duro. No es preciso que yo te parta una silla en la cabeza para entender que la silla es dura. Si te sentás en la silla no se rompe. Si la tocas y la silla no es como la manteca o como, pongamos por caso, la crema o el dulce de leche, ¿no? Te estás dando cuenta que es dura. Te estás dando cuenta de que si la revoleás a alguien, le podés hacer daño. O si te la revolean a vos, le podés hacer daño. Entonces, el pragmatismo no es un simple empirismo. Ahí está. No es una simple descripción de las cualidades del objeto. Tiene que ver justamente con un significado conceptual que, como yo decía, puede explicarse a proposiciones condicionales. Si salto al vacío, bueno, sí, lo más probable es que que yo sea frágil. Que yo sea frágil, exacto. No, y en este sentido, para entender el significado, no es preciso que las condiciones se cumplan de hecho. Solo es preciso que las condiciones se conciban, ¿no? Y por eso yo me quedaba con la frase del comienzo cuando decíamos eso que dijo el expresidente Mauricio Macri, ¿no? En este país, para hacer dinero hay que evadir impuestos. No puede ser que en este país para hacer dinero haya que evadir impuestos, ¿no? Que casi la está poniendo como en un condicional. No puede ser que para que suceda esto se tengan que dar estas condiciones. ¿Eso a dónde te lleva? A una sociedad completamente invivible. Te lleva al delito, como vos decías, Facu. No es necesario que vos te conviertas en un delincuente para que veas que eso es penoso u oneroso para tu vida si no sos Mauricio Macri, ¿no? Y en este sentido hay algo muy muy interesante en la obra de
William James, de Peirce, que es un poco menos famoso que William James, ¿no? Porque trascendió William James como el filósofo del pragmatismo norteamericano. Por muchos motivos, porque Peirce dejó de dar clases en la universidad muy tempranamente, y tampoco tenía un lenguaje tan claro como el de William James. No escribió tanto en vida como William James. William James, en cambio, escribió muchísimos libros. Peirce es el mismo de la semiología, del signo. Sí, es el mismo del signo, claro, que prefigura un poco de algún modo o anticipa la semiología del siglo XX, ¿no? Y hace una distinción, Peirce, o se mete con la ética, y esto me parece interesante, porque si hablamos de que el pragmatismo tiene que ver con la conducta y tiene que ver con los razonamientos casi como condicionales, ¿no? Si algo tiene determinadas características, sucederán tales otras, o si yo me muevo de determinada manera, sucederán determinadas consecuencias en la vida práctica cotidiana. En cuanto a la ética, hay que distinguir que Peirce la define de varias maneras. Por ejemplo, nos dice que la ética podría considerarse como la ciencia del bien y del mal, la ciencia de los ideales. Esto es muy interesante, la ciencia de los fines. Pero también nos dice, hay demasiada tendencia a definir la ética como la ciencia del bien y del mal. Sí es cierto que la ética trata del bien y del mal, pero entonces habría que preguntarse cuál es la cuestión fundamental, cuál es el fin, decía Peirce, ¿para qué existo? En otras palabras, el problema fundamental de la ética consiste en determinar algo que tenía que ver con esto que decíamos recién de la conducta y del pragmatismo. En otras palabras, para Peirce, el tema de la ética consiste en determinar el fin de la conducta, entendiéndose por conducta la acción deliberada y sometida al autocontrol. Y en este sentido, hay algo que vos traías, Facu, en la primera hora, a propósito de Frege, ¿no? De hablar por lo menos con sentido, o presuponer algunas condiciones del discurso, y Peirce nos dice que el pragmatismo no renuncia al bien. El concepto de bien, en todo caso, es básico a la hora de pensar una ética pragmatista, por así decirlo. Debe haber una finalidad. Claro. Y esa finalidad debe estar orientada por el bien, porque si no, estallaría la sociedad como tal y estallarían las conductas como tales. Si cada uno buscara no el bien como algo común, por lo menos no mentir, o no mentir todo el tiempo, pues no puede sostenerse una sociedad de mentirosos, sino por lo menos presuponer justamente algo del orden de lo común, algo del orden del bien. El concepto de bien, entonces, es básico en la ética de Peirce. Y Peirce dice que la ética se divide en dos grandes ramas. La ética pura, que investiga la naturaleza de lo ideal, el sumo bien, o el fin último de la conducta. Y después dice, la vida, justamente en ese sentido, la vida no puede tener más que un fin, y a la ética le toca determinarlo. Eso es interesante, porque el fin no está en mí, el fin está fuera de mí. El fin es algo común. Claro, ahí está bien. Entonces, por eso digo, cuando uno es pragmático no es caprichoso. Digo, cuando uno es pragmático no es caprichoso, hay una razón detrás del pragmatismo. Muchas veces, objetiva. Y es objetiva. No simplemente lo que me nace. O debería ser objetiva. O mis intereses más egoístas. Claro, porque no se puede sostener una Claro. No se puede sostener una comunidad de hablantes, por ejemplo, no se puede sostener una comunidad de ciudadanos si cada uno pone por delante el interés individual. Yo creo que ahí, por ejemplo, si uno va a la crítica que recibía Perón de pragmático, Perón fue era señalado como aquella persona que en ella vivía o estaba paradigmáticamente el pragmatismo, ¿no? Y, ¿qué se quería decir con esto? Básicamente que no tenía ningún tipo de convicción, que no buscaba el bien común, sino que era alguien que simplemente calculaba, claro, y en base a las circunstancias tomaba decisiones. No quiero de ninguna manera, porque sería incluso
deshumanizar a alguien, decir que esa no era una conducta o no es una conducta, no solo en la política, ni hablar en la economía, en el mundo empresarial, sino también en nuestra vida cotidiana. Estamos obviamente tomando todo el tiempo decisiones en base a conveniencias y sobre todo teniendo muy en cuenta, más que nuestras convicciones, el contexto. Claro. ¿No? En principio, la autopreservación, ¿no? En un escenario de pandemia están las dos cosas. Uno se cuida porque se autopreserva y también buscando un bien común de no dañar al otro. En la sabiduría en el convencimiento de que si nos empezamos a dañar el uno o descuidar a los otros, lo más probable es que esto termine mal, incluso para nosotros mismos. Digo. No, pero es importante decir que cuando uno es pragmático, no por ello deja de ser, porque la calificación de pragmático, en el caso de Perón, terminaba siempre en la demagogia. Claro. Porque yo en realidad no creo en esto que estoy haciendo y le doy a las masas aquello que las masas no es que necesitan, no es que sea su derecho, sino que simplemente quieren, solo para tenerlas a mi favor y lograr mis fines particulares últimos. En el fin particular, esto que estás diciendo, cuando el fin deja de ser particular, sino que es algo colectivo y que es algo objetivo, digamos, el pragmatismo pierde esta cosa de peyorativa, Claro, ¿no? Que la tradición le ha... Hoy, por ejemplo, es bueno ser pragmático. No, si vos no sos pragmático, sos... no sobrevivís en esta jungla, ¿no? Sos alguien totalmente ideologizado. Claro. Ahora se dio vuelta un poco la tortilla. Yo recuerdo que hace 30 años era alguien pragmático, y ahora alguien pragmático es alguien que hace bien las cosas, que no sigue ideologías, ¿no? Y en ese sentido, el pragmatismo, por lo menos como lo entendía Peirce, incluso también como lo entendía Henry James, está asociado a una ética de la conducta, una ética del comportamiento. Me parece que se perdió ese vínculo. Y hay una suerte de caricatura. Claro, exactamente. ¿No? Y una suerte de versión casi como de autoayuda, y el pragmatismo se ha convertido en una suerte de receta para triunfar en la sociedad contemporánea, ¿no? Y es interesante un punto acá. Hablaba antes de ética pura, ¿no? Esto que decía la ética, que investiga casi como una disciplina lo ideal o el sumo bien, el fin último de la conducta. Pero al mismo tiempo, dice Peirce que hay otro aspecto de la ética. Una es normativa, que es la búsqueda de o está orientada por el sumo bien, pero hay una ética práctica, dice, que nos proporciona un programa para la futura conducta deliberada o controlada. Y toda conducta está referida a un fin. Y ese fin tiene como objeto último, quizás, la realización de el sumo bien. Y el ejemplo que vos ponías de la pandemia me parece un excelente ejemplo. Porque en la protección de la vida está el sumo bien, que es la vida, pero al mismo tiempo hay estrategias concretas para realizar ese bien. Claro, sí. Me parece que ese ejemplo que vos traes, Facu, es un ejemplo muy claro para entender esto. La ética pura, nos dice Peirce, lo cito textual, esto es de su libro, si acá tengo de uno de sus de este libro, de cómo aclarar nuestras ideas. Eso es pragmático. Eso es pragmático, cómo aclarar nuestras ideas. La ética pura, nos dice Peirce, ha sido y será siempre teatro de discusiones, puesto que su estudio consiste en el desarrollo gradual hacia el reconocimiento claro de un fin satisfactorio. Y una vez más vuelve a estar en la apuesta justamente de que vivimos una suerte de obra de teatro, pero en la que hay que estar comprometido con lo que se dice, con lo que se hace. Tiene que haber ciertas reglas. Si no, no puede sobrevivir una sociedad. Y en este sentido, justamente, tal objeto o fin debe ser un fin infinito, y esto me parece que es un punto clave. Debe ser un fin infinito, es decir, un fin que pueda perseguirse indefinidamente, y hay que encontrarlo en lo que podríamos llamar la racionalización del universo.
porque el fin racional o razonable es el único plenamente satisfactorio en sí mismo, lo que significa el sumo bien o el bien supremo. Y es algo muy interesante acá, porque justamente es la razón la que va a encontrar los instrumentos para realizar ese fin, justamente, que es infinito porque se persigue indefinidamente. Y eso solamente puede ser el bien común. Me parece que este ejemplo de la pandemia que vos traías, Facu, es muy claro para esto. Porque, ¿qué se persigue o qué debería perseguir la razón de Estado? La protección de la vida. Y para eso debe ser pragmático. Debe saber administrar bien las vacunas, debe saber poner bien en un tiempo más o menos razonable como ha sido, bueno, ha pasado 1 año y medio, pero digo, se ha fortalecido el sistema de salud, se toman decisiones que son muy pragmáticas en función, por ejemplo, de la suba de casos o de la baja de casos respecto de la presencialidad en las escuelas o no. Digo, y son cuestiones prácticas de la ética práctica, diría Peirce, orientadas por un fin infinito, que quiere decir justamente que se va justamente persiguiendo indefinidamente, y en este caso la protección de la vida. Estemos en pandemia o no, hay que preservar la vida. Sí. ¿No? Sí, y sí. la vida es quizás el sumo bien, sin vida no estaríamos aquí hablando, ¿no? Y fíjate algo más que dice Peirce a propósito de esto que vos traías de Perón, al quien se lo ha acusado de ser un pragmatista sin responsabilidad ética. Claro, A ahí está, Perón, sí, ¿no? sí, sí, sí. Fíjate, dice... Un mero ser que calculaba, nada bueno, más. ser Sí. calculador, ¿no? La condición y la vocación moral de cada individuo, de cada hombre, de cada mujer, está condicionada, nos dice Peirce, por el lugar y la función de cada uno en la comunidad a la cual pertenece. Estoy citando a Peirce, no estoy citando a la comunidad organizada. Y debemos vislumbrar, por encima del organismo social limitado, una identificación de los propios intereses con los de la comunidad ilimitada. Fíjense cómo recupera el concepto de comunidad, el concepto de fin último, de tomar al otro como un fin justamente en sí mismo y no como un medio. Y cómo toma además la articulación entre una comunidad limitada a la que nos toca vivir y esa comunidad ilimitada en donde el propio Peirce dirá que la búsqueda del amor, aunque sea en la forma de empatía con la otra persona, es el ideal moral más importante, quizás, como sumo bien, quizás como ética pura, que no se realiza en la vida cotidiana, pero que debe orientar nuestras acciones, al menos en la empatía con los otros, al menos en la búsqueda de justamente la realización de ese fin en sí mismo que es preservar la vida, que primero puede ser casi del punto de vista instintivo un acto de prudencia. Ahora, desde el punto de vista social, será justamente la protección de la vida un acto ya no simplemente de prudencia, sino un acto razonable y que se persigue indefinidamente, como dice justamente Peirce. Por eso, la ética práctica se debe inscribir en esa ética mayor, que es la ética pura, que es la ética que efectivamente debe ordenar las acciones. Por eso, la consecuencia del razonamiento de un empirista siempre tiene y contempla qué derivaciones hay en lo que uno dice, qué se deriva de lo que uno dice. Por eso el discurso transforma el mundo, porque cuando uno corre el horizonte de lo que se puede decir, se empieza a hacer cualquier cosa. Y eso es mucho, el macrismo trabajó con eso, me parece a mí. Con que se pueda decir cualquier cosa, se puede matar por la espalda, se puede matar al chorro, se puede, digo, y eso genera conductas. El discurso genera conductas. Lo sabían muy bien los empiristas, lo sabía muy bien Peirce, lo sabía muy bien William James, que en el foro público, hoy diríamos en los medios de comunicación, diríamos en los lugares donde circula el discurso, no se puede decir cualquier cosa, porque eso trae consecuencias. El discurso trae consecuencias. Y me parece que vincularlo justamente a William James y al pragmatismo con la ética es una forma, creo yo, de reivindicar quizás no tanto a estos filósofos, sino
sino a los políticos fueron acusados como pragmatistas Claro. en primer lugar, pero también algo así como algunas veces se decía en la historia del pensamiento que los racionalistas eran personas de principios y los empiristas personas de hechos. Pero detrás de los hechos, detrás de la experiencia, también hay mucha razón. Sí, claro. Sí, También sí. hay mucha teoría. Y los empiristas también son hombres de principios, ¿no? También. Claro. Sí, 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 definitivamente. Pero el pragmatismo, claro, vos lo dijiste bien, ¿no? Lo que nosotros hoy tenemos del pragmatismo es más bien una caricatura. Que con este recorrido me parece que quedó claro que no es... Por ejemplo, hay algunos términos que son técnicos en filosofía, ¿no? Uno puede suponer que no tienen esa acepción técnica en el lenguaje común, corriente. Claro. Por ejemplo, escéptico, alguien que Claro. no cree, eso no es un escéptico, digamos. Y alguien pragmático no es alguien que solo se maneja por el contexto y nada más, Exacto, ¿no? Para buscar un fin particular. Acá hay la persecución de un fin objetivo y que trasciende, ¿no? En un nivel celeste Sí. de los cielos, sino que está más allá de cada uno de nosotros. Y cuando se habla de pragmatismo o de alguien pragmático, es justamente alguien que no tiene ni principios ni convicciones, está Más allá señalado del, moralmente. claro, más allá del bien y del mal, ¿no? Mm. Es una persona quizás amoral. Amoral. Y es todo lo contrario en un punto. Digo, no sé si es todo lo contrario, pero en un punto Peirce articula la ética, es decir, los actos y las consecuencias de los actos con el éxito que puedan tener esos actos. Porque hay algo acá importante también para señalar, quizás no lo enfatizamos del todo, y es que el pragmatismo, como señala Copleston, tiene un significado que se asocia con que una teoría, más allá de su verdad, funcione en la medida, o se dice que funciona, en la medida en que es útil o fructífera socialmente. ¿No? Entonces digo, o una proposición o un conjunto de ideas, si funcionan o son útiles desde el punto de vista social, se decía, bueno, eso es pragmático porque funciona de ese modo, ¿no? Y está corrido de ese lugar el pragmatismo. El pragmatismo no se ocupa de algo que es fructífero, simplemente fructífero o útil desde el punto de vista social, sino se ocupa de resultados. Porque eso también es como un político pragmático es un político que tiene buenos resultados, ¿no? O un técnico de fútbol pragmático es un técnico que tiene buenos resultados. Hizo un buen cambio, ¿no? Sacrificó a los dos delanteros, puso dos defensores, defendieron todo el partido el segundo tiempo y ganaron. Es un pragmático. Claro. ¿No? Bueno, no necesariamente. El pragmatismo no se ocupa simplemente de el éxito o el provecho que se pueda sacar de un conjunto de ideas. ¿Qué diferencia podría haber con el utilitarismo, digamos, directamente? Digamos, porque también se suele, ¿no? Sí. Uno imagina que son dos sentidos que están asociados, ¿no? Sí. Uno no puede ser pragmático sin ser en cierta medida utilitarista, ¿no? Perseguir un fin útil. El énfasis creo que está puesto ahí en el contexto. El pragmatismo es, en definitiva, un conjunto o un método que tiene que ver con, o una metodología, como decía Peirce, que tiene que ver con los fundamentos y las conexiones lógicas del pensamiento en un punto. ¿No? Si yo pienso de determinada manera, o si yo tengo determinadas oraciones, de ahí voy a sacar determinadas consecuencias, ¿no? Y en este sentido, justamente, para comprobar el significado de una concepción intelectual, de un conjunto de ideas, hay que considerar las consecuencias prácticas que yo podría sacar de allí. No necesariamente son utilitarias esas consecuencias. Claro, sí. Pueden ser terriblemente onerosas. Sí. Y lo que vos traes es muy interesante, porque justamente un utilitarista fue Bentham, por ejemplo, podríamos hablar, quizás, sí. El domingo que viene, Sí, de Bentham, si seguimos con este libro, con el utilitarismo. Y estaba enfocado el utilitarismo en sus orígenes a un conjunto de instituciones que hacían más útil, más provechosa la vida en la sociedad capitalista del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? Y el pragmatismo, en cambio,
se pone a comprobar, quizás como una teoría de el significado, como una teoría de las consecuencias lógicas que se pueden derivar de un conjunto de enunciados, de un conjunto de proposiciones, ¿no? Que Si tiene yo relación evado- con la conducta, que ¿no? tiene Porque relación con la conducta, efectivamente. pragmático Sí, viene de ahí, no viene de conducta, ¿no? pragmático, exactamente, viene de conducta, exactamente. Por eso se mantiene el plano del discurso, aunque tiene consecuencias éticas y tiene consecuencias que tienen que ver en tanto ética, en tanto práctica con la conducta. Para hacerlo más claro, si yo evado impuestos, me enriquezco. En Argentina, frase de Mauricio Macri. Si evado impuestos, me enriquezco. ¿Qué consecuencias se sacan prácticas de esa concepción? Van a ser terribles. Bueno, una ilegalidad. Una ilegalidad en primer lugar, como decía Facu en la primera hora, si no sos Mauricio Macri vas a terminar preso. Y por otro lado, si sos un gran evasor y un poderoso de la Argentina, le ocasionas un daño terrible a la Argentina. Sí. A todos nosotros. Sí. Y haces explotar, por decirlo rápidamente, el sistema impositivo. Claro, y eso ahí el pragmatista teórico doctrinal se tiene que hacer cargo de esa consecuencia. se tiene que hacer cargo de esa consecuencia, exactamente. Y te dirá, bueno, esa conducta, esas consecuencias no se condicen con la búsqueda del sumo bien. Claramente. ¿No? Me parece que es más complejo de lo que uno podría llegar a creer a simple vista el pragmatismo. Y está muy bueno que vos preguntás respecto del utilitarismo. No es utilitario el pragmatismo. Puede coincidir, pero no necesariamente es utilitario. Porque otra de las cosas que o no tiene que ver con lo utilitario cuando necesariamente. Yo te quiero, digamos, descalificar con el término o con el calificativo de pragmático, lo que quiero demostrar también es que sos incoherente. Claro. Y el pragmatismo me parece que es también consistente en que no está identificado con la arbitrariedad, con la incoherencia. Digamos, hoy hago una cosa y mañana en las mismas circunstancias hago otra. Sí puedo hacer otra cosa, pero porque el contexto me está indicando eso, pero no porque tenga un interés particular meramente. Claro. El pragmatismo no está identificado con lo incoherente. No, lo contrario quizás, se identifica con cierta coherencia en los enunciados. Y por lo tanto con el egoísmo, ¿no? Claro. Porque si yo hago una cosa hoy y otra cosa mañana en las mismas circunstancias, digo, estoy cambiando por algún interés personal, particular. Claro. No tengo ninguna convicción, ninguna regla, es eso de lo que hablaba, ninguna línea de conducta. Eso es lo que hablaba Tocqueville, la teoría del interés bien entendido, ¿no? Que era algo así de una suerte de egoísmo que llevaría, o que también aparece en otras filosofías de las que podríamos hablar alguna vez, quizás próximamente, como decía Mandeville, vicios privados derivan en virtudes públicas, ¿no? Me parece que allí muchas veces en esos reduccionismos de la sociedad de consumo, o que derivan en la sociedad de consumo, que derivan en este neoliberalismo atroz, también está parte de los problemas que nosotros tenemos hoy, me animaría a decir, como sociedad. Y no son políticos, me parece, en un punto. El utilitarismo no es político, ¿no? Digamos, si un político no se puede hacer cargo de las consecuencias, no solo que tienen sus actos, sino que tienen sus dichos, no se puede fundar, no solo digo, no voy a decir una patria, no puede prosperar ninguna sociedad, ¿no? Claro, ningún tipo de colectivo. Ningún tipo de colectivo. Y ahí está también, me parece, el carácter político eminentemente del pragmatismo también, ¿no? Si uno se tiene que hacer cargo de las consecuencias que salen de un enunciado, bueno, eso es político porque se discute. Si yo evado impuestos, me enriquezco, ¿qué consecuencias saco, insisto, de eso en la Argentina? Bueno, eso es un enunciado para discutirlo políticamente, ¿no? Y va más allá del egoísmo individual y más allá del interés individual. Que los grandes invasores, a lo que los grandes invasores solo les importa su interés individual, sí, eso es cierto, pero con grandes evasores no se puede construir, no se puede salir de la pobreza, no se puede mejorar la educación, no se puede mejorar la salud, no se puede salir de la pandemia. Claro, no está bien ahí, ¿no? No está el bien porque común. el utilitarismo tenía esto del liberalismo, es decir,
que la suma de utilidades construía una suerte de utilitarismo final. Claro, más aún, que era la suma de virtuoso, vicios, ¿no? la suma de vicios, llega a decir Mandeville, vicios privados derivan en virtudes Claro. públicas. Bueno, lo mismo con Adam Smith, La mano La invisible, mano invisible, claro. cada uno persiguiendo su interés personal únicamente contribuye a una suerte de armonía natural, etcétera. Está esa trampita que por acumulación de vicios se logra un bien. Claro, claro, claro. Bastante... Es bastante raro. Sí, es raro. Eso, digamos, yo creo que Es raro, pero Peirce, exitoso. es raro, pero muy exitoso. Sí. A esta época, ¿qué le falta? ¿Pragmatismo o convicción? Pero hablando en serio, no para quedar bien, no hace falta convicción, no digo, ¿qué podría ser la variable que más mm, le iba a decir convenga, pero ya no lo puedo utilizar en este contexto, luego de todo lo que hemos hablado. Claro. Pero, Yo pensé tan utilitarista. Sí. Creo que le falta teoría. ¿Cómo es eso? Porque creo que le falta teoría. ¿Teoría? Sí. Que quizás sea convicción la teoría. O convicción, o teoría, la convicción sea teoría encarnada. Porque a esta época, digamos, si uno invoca el diálogo o invoca el sumo bien y no toma decisiones en función de eso, iba a primar el utilitarismo. Ahí está. ¿No? Me gustó esa Yo decía, conclusión. bueno, voy a proteger la vida y les pido a los grandes contribuyentes que por favor me paguen el impuesto. Digo, y yo preferiría que no tenga que yo preferiría que el presidente no tenga que pedirles. Sí. No, que saque un decreto, una ley, lo que fuere y que paguen. Y que obligue en todo caso. Y que obligue en todo caso, claro. Porque efectivamente yo creo que por ejemplo, el presidente tiene la convicción, Alberto Fernández, de proteger la vida. Estoy convencidísimo, eso tiene la convicción de salir de la pobreza, de que el país salga de la pobreza, de que el país sea un país nuevamente productivo, con mercado interno pujante, con una redistribución fuerte nuevamente de la riqueza, con participación de los sectores asalariados en la renta, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que falta allí? ¿Pragmatismo o convicción? Las dos cosas. Por eso dije teoría, porque no hay pragmatismo sin convicción. No hay convicción sin pragmatismo, en la política por lo menos. Algunos mensajes. Dice, hola Vayan, gracias Julián por plantear el tema ética. Creo que es variable de acuerdo con la diversidad cultural. ¿Es ética la ablación clitoriana, el aborto, el casamiento de niñas con adultos, la autopercepción de género? En algunas sociedades sí, en otras no. Les inculco a mis alumnos rigidez ética y flexibilidad técnica. Totalmente. Un poco Marcela de la Plata. Gracias, Marcela. Un poco lo que decía Pires con el tema de la comunidad, que cuando decía buscar un bien infinito, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo se está definiendo en una comunidad determinada, ¿no? Y es un bien que trasciende esa comunidad determinada, ¿no? Por eso ahí me parece que ahí también abre a otro tema importante, si existe eso que se llama relativismo cultural. Bueno, Claro. yo creo que no. Sí. Yo creo que no, qué sé yo. Hay algo que trasciende el relativismo cultural. El casamiento de niñas, la ablación clitoriana, bueno, Claro. eso trasciende el relativismo cultural. Yo por lo menos creo que trasciende. Sí. Y tiene que ver con un bien que es mayor. Que en todo caso sea el derecho a una vida plena. Dice o Marcela más o menos que plena. Dice Marcela que los valores básicos no deben alterarse, vida, naturaleza, Claro, respeto, ahí solidaridad, está. pero las herramientas científicas sí, y es necesario adecuar las prácticas a los nuevos conocimientos. La cuestión es quién establece los valores básicos, ¿no? ¿Quién define que los nuevos conocimientos son buenos para sostener a los primeros? Creo que son consensos culturales, pero es terrible la subversión de valores de la derecha en nuestro país. Hola señores pensadores, no entiendo, ni ustedes perdonen mi rudeza mental. ¿El utilitarismo sería el hijo bobo del pragmatismo? Sí, coincido. Bueno, ahí está. Coincido, sí. ¿O no hay relación filial entre ellos? No, hay relación filial, pero creo que el utilitarismo no escinde justamente o deja de lado la orientación más general que tiene que ver con la ética. Ahí está. A ver, que
el Papa de la Argentina, la jefa, se preocupa de todos, hasta de inútiles opositores, está hablando por Esteban Bullrich, algo que a mí particularmente me emociona un poquito, te digo, Sí. y que, bueno, él hable con tanto entusiasmo de esa conversación que tuvieron, y del tema de la fe. Bueno, es increíble de un diálogo, para quien no lo sepa, que, dada la enfermedad que tiene o que está padeciendo el senador Esteban Bullrich del PRO, exministro de Educación, llamó la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, lo llamó, tuvo una conversación telefónica con él donde hablaron, según Bullrich, de cuestiones de la fe y lo importante que es la fe para sostenerse en estos momentos. Y es increíble, dice el amigo de Hamburgo, que los argentinos se dejan tomar el pelo de una sola persona como Macri, y aún por pelotudeces le hacen juicio, y anda suelto, qué triste. Bueno, saludos de Hamburgo, y con filosofar, tampoco metemos a estos en cana, Faba, dice. Ay, sin ni hablar. Bueno, ya está a 6 de la mañana, está con el panorama Paula Larruz. Bueno, luego del panorama,